Ministro, lo que implica la aprobación de este último decreto, sí, acá, lo que implica para nuestro país. Bueno, esto forma parte de una serie de leyes que van a tener impacto probablemente en los siguientes meses, ¿verdad? Básicamente el compromiso inicial tanto del Ejecutivo como del Legislativo fue la sanción y promulgación de este paquete que incluye las modificaciones de las leyes de la Ley 1015, muchos del Código de Fondo, otras leyes de forma, pero en su mayoría van a tener eficiencia y se va a ver su eficacia en la medida en que la justicia las aplique. En el caso de la Senat, ¿cómo le ayudaría estos paquetes de ley? Senat es la gran proveedora de todos esos bienes, ¿verdad? Como ya lo dijimos en alguna oportunidad, instituciones como Senavico, que hoy tiene graves problemas presupuestarios para la administración de sus bienes, tiene o está en posesión y custodia de la mayoría de los bienes que Senat incauta del crimen organizado, del narcotráfico, ¿verdad? Y más aún en aquellos casos en donde muchos de los detenidos en su momento son expulsados, pero sus bienes quedan en nuestro país, ¿verdad? O sea, yo creo que es un paso importante. O sea, ya tenemos el marco legal, pero el gran objetivo para los siguientes meses va a ser la aplicación efectiva de la ley, ya en el marco, ya dentro de un proceso a cargo principalmente del Poder Judicial, ¿verdad? ¿Se trabajó de manera coordinada entre los tres poderes del Estado? Desde el año pasado se estuvo trabajando en los diferentes proyectos. Muchos de ellos no salieron probablemente como nos gustaría que salieran. No, en la distribución de los bienes de Senavico, en el caso nuestro de Senat, un porcentaje ínfimo es lo que finalmente va a quedar como ¿Qué porcentaje? un porcentaje que en un principio era de 8%, eso ya era luego era muy bajo, pero con esta modificación bajó a 5%. Por ejemplo. ¿Qué limita finalmente o qué tipo de y en este caso, bueno, la Senat es la gran proveedora de bienes, ¿no? O sea, nosotros hacemos todo el esfuerzo de la incautación, el esfuerzo presupuestario para el traslado de todos esos bienes, pero finalmente somos los últimos, ¿verdad? Pero eso puede llegar a ser modificado de vuelta, eso no es lo más importante. Lo más importante va a ser en el momento en que verdaderamente los bienes pasen a un estado de decomiso, ¿verdad? Y esos bienes después y posteriormente se distribuyan entre las instituciones que participan o colaboran o coadyuvan en la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el terrorismo, etcétera. ¿Puede tener menos recursos en este sentido para la lucha, el combate contra el narcotráfico? No, por suerte hoy no dependemos básicamente de eso, ¿verdad? O sea, en este momento estábamos hablando de algo que todavía no se tiene, ¿verdad? Pero la idea es que esto cuando empiece a funcionar, se empiece a aplicar la ley, aquello vaya generando recursos que permitan alivianar un poco del presupuesto nacional la actividad de cada una de las instituciones, ¿verdad? Hoy el crimen organizado, el narcotráfico, ministro. Pucha, es mucho. En el caso imagínense que podría estar pasando por nuestro país 200 toneladas de cocaína a $7.000 cada kilo. Eso es un movimiento importante de dinero, ¿verdad? Y es solamente cocaína. La marihuana, estamos hablando entre 14 a 16.000 hectáreas, con una producción de 3.000 kilos por hectárea. Eso mueve mucho dinero. Esta limitación del otorgamiento presupuestario no termina prácticamente saboteando finalmente la acción del combate. No digo que llegue a sabotear porque finalmente es un recurso que todavía no tenemos, ¿verdad?
pero sí puede ir limitando. O sea, nos hubiera gustado tener un poco más para poder producir más, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser el porcentaje en caso de que se pueda modificar lo que es la mínimo distribución cuánto? de los bienes? No, sí. Lo ideal, Bueno, hoy ustedes le preguntan a Senat, al representante de Senat, pero mañana le preguntan al de Senavico, le van a preguntar al de otras instituciones, a la policía y otros, y van a opinar que, bueno, van a reclamar un pedazo un poco más grande de la porción de torta que le corresponde, ¿verdad? ¿Cuánto es lo Hoy, ideal? ¿cuál Yo, institución sí, lleva sí. el mayor porcentaje, ministro? Hay un porcentaje muy alto que está quedando para un programa de rehabilitación, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Que es importante. Hoy tenemos escasísimos centros de rehabilitación para usuarios de droga, que ya es un problema muy grave, no solamente en zona de Asunción capital, sino en todo el país. Es un porcentaje muy importante. No estamos hablando del 50%, casi del 50%. Y el restante 50% es lo que se distribuye entre las diferentes instituciones operativas. ¿Cómo es ¿no? posible que ustedes, que son los que ejecutan, digamos, o aplican, digamos, que la normativa finalmente son los que menos, Y sí, digamos, fue en su momento, fue lo que habíamos mencionado en su momento, ¿verdad? En su momento. Fue una mala negociación inicial del 8%, pero ahora con las modificaciones que ese porcentaje disminuyó aún más. ¿Cuánto representa el número de esos ministros, ese 5%? Es que no podemos saber todavía, eso recién en el momento. No, es que imaginen, hay propiedades muy valiosas, están los establecimientos ganaderos, el caso de Cabeza Branca, hay semovientes, hay estaciones de servicio, vehículos suntuosos, ¿verdad? Viviendas, ¿verdad? Distribuidas en diferentes lugares. Estamos hablando siempre sobre algo que todavía no se tiene, ¿verdad? Pero en el momento en que pueda esto ejecutarse, hay un promedio interesante de casi $200 millones en bienes que perfectamente pueden engrosar el presupuesto o mejorar con eso el presupuesto de las instituciones. ¿Se venderían esos bienes y utilizarlos? ¿O administrar, el Estado administraría? En la primera etapa, dure el proceso, es administrar. Luego del comiso es la venta ya de esos bienes. Y lo producido exacto, ¿verdad? Así es. ¿Ese Ministro, en el 5% terreno dónde de va la a ser acción, utilizado, ministro? Ese 5% dónde va a ser utilizado, nuevos agentes. Y no, tenemos que ver, ¿verdad? Una vez que tengamos esos 5%, vamos a ver y cuánto es, ¿verdad? Cómo impactaría en su momento, ¿verdad? ministro, la acción combativa ya en términos operativos, estas leyes, hablando en términos más prácticos, Sí. permitirán que ustedes logren ingresar al lugar, atrapar al cabecilla, o sea, van a tener acciones mucho más flexibles a la hora de atacar el narcotráfico y otros delitos. Yo creo que desde el punto de vista de la operatividad en el caso de Senat, no va a afectar mucho porque vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? En donde sí se encontraban algunas necesidades o falencias es en la administración de esos bienes, porque eso sí era un problema muy grave. O sea, Senat incautaba establecimientos ganaderos, pero no teníamos cómo administrar esos bienes, ¿verdad? Entonces, en algunos casos volvía en manos de quien se incautó, ¿verdad? Hoy está siendo puesto a disposición de Senavico y puede llegar a ser administrado, ¿verdad? Y la siguiente etapa es la venta, ¿verdad? de esos bienes y que lo producido ingrese en las arcas de las instituciones que precisamente están luchando contra este segmento de la criminalidad organizada. Lo cierto es que en este aspecto puntual de la requisa y el traslado de estos bienes va a ser una distribución que termina afectando, por lo menos el ingreso no va a ser el que esperaba Senat para la operación. Claro, esperábamos un poco más, esperábamos un porcentaje de un 30% por lo menos, ¿verdad? Que nos va a permitir sí generar una proyección diferente. Apenas del 8 quedó en 5. Hoy tenemos un 5% muy
muy disminuido, bueno, dependiendo de si es mucho lo incautado, bueno, nos estaría tocando más también. Pero ¿Pondría si es eventualmente en riesgo la acción operativa? no, porque nosotros hoy no contamos luego con ese 5%, o sea, y lo mismo nomás luego operamos, ¿verdad? Pero nos hubiera gustado, estamos hablando siempre de las proyecciones, nos hubiera gustado contar con un poco más de recursos como para mejorar muchos aspectos que le falta a Senato. Y yo le diría recursos humanos, formación, capacitación. Necesito que mis agentes tengan permanentes prácticas, no solamente y capacitación, no solamente el tema del lavado de dinero, sino también en el manejo de armas, en técnicas especiales de investigación. Yo necesito formarlos permanentemente, ¿verdad? ¿Y aumentar la dotación de agentes? La dotación para el año próximo, si Dios quiere, vamos a tener 25 nuevos agentes. Estamos esperando llegar a 30. Y eso, si eso sigue en los siguientes años, bueno, me va a permitir ir renovando un poco la cantidad, ¿verdad? Hoy se nos viene, por ejemplo, un sistema de control a las empresas que van a producir cannabis medicinal. Se nos viene también el proceso de control a aquellos pequeños productores de cáñamo para diferentes lugares del país, ¿verdad? O sea, son proyecciones que no estaban inicialmente en los planes. Con nuevos paquetes, ministro, ¿cómo queda finalmente la administración? Decía usted que ese era el mayor conflicto. Ahora, ¿cómo actúa Senadico, Senat y otras instancias jurisdiccionales? No, con esto nos va a permitir mejorar, ser un poquito más eficientes en nuestra tarea. ¿Cómo? Pero va a depender principalmente, a partir de ahora, es de la aplicación de la ley. Yo creo que gran parte de la responsabilidad hoy ya está en el Poder Judicial, ¿verdad? Necesitamos honestamente acá lo que necesitamos son condenas en materia de lavado de dinero, condenas en materia de narcotráfico y todas esas condenas que posteriormente deriven en el comiso de sus bienes, ¿verdad? Esa es la aplicación lisa y llana. La falta de condena. Y esa es yo creo que el gran reto para los siguientes meses. En el caso de los grandes narcotraficantes que en cierta forma caen en los procesos pero después salen liberados. No se da tanto, por lo menos en narcotráfico son muy pocos los que tienen ese beneficio, ¿verdad? Pero sí nos gustaría que, por ejemplo, en otros hechos punibles las condenas sean más firmes. Lavado de dinero, por ejemplo, ¿verdad? Pero que como consecuencia de ello se le incauten los bienes. Ese es el verdadero objetivo, ¿verdad? Nosotros de por sí ya a través de la ley de Senavico ya estamos utilizando mucho, es más, gran parte de los bienes que hoy tiene Senat es producido por la criminalidad organizada, sin que haya aún condena. O sea, nosotros tenemos en forma el uso provisorio de esos bienes, ¿verdad? Así es, chicos. Gracias, Un gusto. Bueno, larga la entrevista con el ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, quien hacía referencia a este paquete de 10 leyes antilavado y antiterrorismo, anticrimen organizado.